Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a escudriñar un poco sobre la vida de Judas Iscariote. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de él y qué enseñanza deja para nosotros Judas Iscariote. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Ahí vemos la oración de Jesús, la oración sacerdotal a sus discípulos. San Juan 17, vamos a leer los versículos 6 al 12. San Juan 17. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Para que quede bien claro, cuando Jesús habla el hijo de perdición, él está hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón Iscariote, el que le iba a entregar. Jesús le dijo que Judas era un hijo de perdición. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por ese día que tú nos has regalado, esta mañana, donde tu misericordia se ha renovado una vez más. Te pido, Señor, que tú uses la vida de ese siervo inútil para su gloria. Tú me has escogido, Señor, para predicar en este día a tu pueblo. Pero necesito, Señor, de tu guía, de la sabiduría que viene de lo alto. Dame sabiduría, Señor, para predicar tu palabra con fidelidad y con autoridad. Y usa mi vida, Señor, para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, cuando hablamos de Judas, quizás lo primero que viene a la mente es un traidor, una persona que tiene una mala fama. Ese es el concepto que tenemos de Judas. Hasta mismo en medio de los incrédulos, si usted se fija, hay personas que hacen broma de Judas y dicen: mira, vos sos un Judas, porque Judas traicionó a Jesús, entregó a Jesús. Entonces dicen esas cosas como diciendo que aquella persona es un traidor, es un falso, vos sos un Judas. Entonces Judas es como que tiene una muy mala fama, hasta mismo entre los incrédulos, y es lo que también la Biblia expone a respecto de Judas Iscariote. Interesante que también hay muy pocas personas que se llaman Judas. No sé si hay alguien acá que tiene un amigo o conoce a alguien que se llama Judas.
También muchas personas como padre no ponen el nombre de su hijo de Judas, por quizás la mala fama que tiene ese nombre Judas. Muy pocos lo harían esto, ¿no? Pero interesante que quizás muchas personas desconocen el verdadero significado del nombre Judas. A pesar de la mala fama que tiene, el nombre Judas tiene un lindo significado. Judas es un nombre hebraico que sería Yehuda, y que significa, el nombre Judas significa alabado sea Dios. Ese es el significado del nombre Judas. Iscariote, que es ese apellido, digamos así, que fue dado a Judas para identificarlo, porque había otros Judas en esa época. Entonces pusieron, el nombre de él era Iscariote, el apellido. Y algunos eruditos creen que este apellido Iscariote proviene de Queriot, que es una ciudad o región de Judea. Otros eruditos creen que el apellido Iscariote proviene de un grupo de sicarios, hombres malos, asesinos entre los judíos. Por eso quizás era ese nombre Iscariote. Hoy vamos a hablar sobre ese personaje, Judas. Y el mensaje que quiero exponer en esta mañana es: Judas Iscariote, ¿en algún momento fue salvo y luego se perdió? ¿O Judas nunca fue salvo? Bueno, para entender esta pregunta, o mejor, para responder esta pregunta bíblicamente, tenemos que ir a las Escrituras y, en primer lugar, entender el concepto bíblico de la salvación para poder entender si Judas perdió la salvación o él nunca fue salvo a pesar de estar entre los 12, a pesar de ser elegido por el propio Jesús. Recuerde que Jesús oró toda una noche para enseguida recién elegir a sus discípulos. Y allí estaba Judas Iscariote. Y de ahí vienen muchas preguntas también. Si Judas era diablo, como decía Jesús, ¿por qué Jesús eligió a Judas? ¿Por qué Jesús iría a elegir una persona que era, digamos en otras palabras, un diablo, como decía él? Y bueno, creo que la Escritura nos responde de una manera muy clara esa pregunta. Jesús lo eligió a Judas para que la Escritura se cumpliese. Porque Jesús sabía exactamente quién era Judas desde un principio. Vamos a entender un poco el concepto de la salvación según lo que hemos leído acá en San Juan capítulo 17. Vamos a ver el versículo 6 que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esta palabra o esta frase me diste es muy destacada acá en Juan 17 y la podemos ver, esta palabra diste o dado, 7 veces acá escrito en San Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Acá vemos que nosotros, porque acá también estamos incluidos los discípulos, eran un regalo de Dios a Jesucristo, porque acá dice que a los hombres que del mundo me diste, esos hombres que están en el mundo, pero como dice ahí, tuyos
eran, o sea, ya pertenecía a Dios desde una eternidad, de la eternidad pasada. Y estos que pertenecían a Dios, Dios le da como un regalo a Jesucristo. Y dice, y han guardado tu palabra. Obviamente que esos que eran de Dios desde un principio, ellos guardaron la palabra, ellos escucharon la palabra, el Evangelio por el mismo Jesucristo. Y el Evangelio es el medio por el cual Dios ha determinado salvar a sus escogidos. Los escogidos escucharán el Evangelio y van a creer en el Evangelio porque son escogidos. Entonces, acá vemos que somos un regalo de Dios para Jesucristo. Éramos de Dios, obviamente, desde antes de la fundación del mundo, como dice el mismo libro de Efesios. Si vamos a Efesios, ahí vamos a ver capítulo 1. Que dice, versículo 4, Él dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos eligió no cuando hemos creído, sino que Dios ya nos había elegido desde antes de todas las cosas, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando somos, hermanos, escogidos por Dios, nosotros que fuimos escogidos por Dios, estos, Dios por medio del Espíritu Santo los regenera, porque en realidad estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo, Dios por medio de su Espíritu Santo, Él nos resucita, porque estábamos muertos. Él nos regenera y ahí recién podemos creer. Nadie va a creer en Jesucristo para salvación sin ser escogido. Todos los escogidos van a creer en Jesucristo. Volvemos a San Juan 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Han creído en las palabras, han creído en el mensaje de Jesucristo. Y no solo esto, también vemos que fuimos elegidos por el Señor antes de la fundación del mundo, pero también vemos que tenemos seguridad en nuestra salvación. Acá, por ejemplo, cuando leemos versículo 12, que dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, no a todos, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sin el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vemos acá que es el mismo Jesucristo quien guarda a los suyos. Es Jesucristo quien guarda a sus escogidos. Es Jesucristo quien guarda a aquellos que el Padre le ha dado. Y ninguno de estos se va a perder. Porque la voluntad de Dios es que todo lo que ha sido dado a Jesucristo, Él no pierda nada y lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, no hay nadie que ha sido escogido por Dios, que fue salvo por la gracia de Dios, que se perderá eternamente. Jesús dijo, ninguno de ellos se perdió. Pero hay una excepción. Él dice, sino que el hijo de perdición,
ese se ha perdido. Pero ¿por qué será que se ha perdido? Porque Judas no había sido dado por el Padre a Jesucristo. A pesar de que él estaba con los 12, a pesar que él era un apóstol, a pesar que él predicaba, a pesar que él había presenciado los milagros de Jesús y andado con Jesús por 3 años, aún con todo esto, Judas no era un escogido del Señor. Vamos a entender también ahora quién era Judas. La salvación, amados hermanos, es del Señor. Es Él quien nos guarda. Incluso creo que el mismo Judas, no el Judas Iscariote, ¿no? Acá, sin el hermano de Jacob, dice así, 24, dice, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Recuerde que lo que Jesús decía, yo los guardé en su nombre. Él nos guarda, Él nos preserva, porque la salvación es del Señor. Entonces no existe perder la salvación. Jesús mismo ha dicho en San Juan capítulo 10 que Él nos da vida eterna. Si es verdad eso que perdemos la salvación, entonces no hemos recibido una vida eterna, sino hemos recibido una vida temporal. Pero Jesús habla, yo les doy vida eterna. Y para que quede más claro, Él dice, y jamás perecerán, y nadie lo pueden arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, yo y el Padre uno somos. Entonces es imposible un creyente que ha sido salvo por gracia, que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, se pierda eternamente. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con Judas? Porque Jesús dice que se perdió. Vamos a entender quién era Judas. Bueno, según Jesús, Judas era el hijo de perdición, que hemos ya visto acá en el versículo 12, que dice, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Esa expresión, el hijo de perdición, aparece acá 2 veces en el Nuevo Testamento. Una que era para personificar a Judas, para calificar, Jesús como que calificaba quién era Judas, el hijo de perdición. Pero también vemos que el hijo de perdición es el anticristo, segundo lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo habla de este personaje, este hombre que va a surgir, que va a aparecer en algún determinado momento de la historia de la humanidad, y será muy pronto, y será previo a la venida de Jesucristo. Es un hecho, algo que va a suceder antes de que Cristo venga, y cuando Cristo venga lo matará con su soplo y con el resplandor de su venida. El anticristo es también un instrumento de Dios como un juicio para los que no creen, porque Dios ahí también dice que le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. El anticristo no va a engañar a los escogidos. El anticristo es un juicio de Dios para los incrédulos, ya que no creen en el evangelio. Entonces Dios envía un poder engañoso para que crean entonces en la mentira.
y serán engañados. Y el final de ese personaje ya sabemos que es perdición. El anticristo, también conocido como el inicuo, es un hombre malvado, injusto, perverso, cruel, dañino y maligno, el hijo de perdición. Judas era eso también. Ahora, número 2, según Jesús, Judas era diablo. Vamos a ver ahí San Juan 6:70. Estamos estudiando quién era Judas, ¿no? Según Jesús, San Juan 6:70. Dice así: Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hay otras traducciones que dice un diablo. Judas no era el diablo, Judas era Judas Iscariote. Pero Jesús le decía: uno de vosotros es un diablo. Y para que quede claro con quién Jesús estaba hablando, versículo 71 hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús calificaba a Judas como un diablo. ¿Qué quiere decir eso? No sé si vamos a un ejemplo para que quizás podamos entender un poco mejor. Veo que hay muchas personas que tienen una muy mala fama y es conocido por su mala fama. Y a veces preguntan sobre fulano: ¿conoce a Juan, el hijo de María, que vive en el barrio tal? Ah, Juan, no, ese es una bomba ese. No, Juan es un demonio. Juan es un diablo. Toma, se droga, rompe todo, hace lío, pelea con todo el mundo. No, ese es un diablo. O sea, es una forma de calificar quién es Juan. Un diablo. Jesús decía: uno de vosotros es diablo o un diablo. ¿Qué quiere decir eso? La palabra diablo proviene del latín diabolos, y esta a su vez del griego diabolos, que quiere decir un ser maligno. O sea, Jesús estaba diciendo a Judas que él era un diablo porque él era un ser maligno. Porque recordemos que Jesús estaba viendo, mejor dicho, lo que los discípulos no podían ver. En 1 Samuel capítulo 16, vemos allí que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y Dios estaba viendo el corazón de Judas. Incluso Satanás puso en el corazón de Judas de traicionar a Cristo, de entregarlo. Entonces lo que Jesús estaba viendo allí en Judas era lo que estaba dentro de Judas, que era lo que los discípulos no podían ver. ¿Qué es lo que los discípulos veían de Judas? Veían que era un excelente discípulo. Veía como un discípulo intachable, un hombre de confianza. Eso es lo que los discípulos veían. Incluso él tenía la bolsa, el dinero. Él era el tesorero del grupo. Y ese cargo no ocupa cualquiera. Ese cargo ocupa una persona de confianza. Un ejemplo: usted tiene una empresa y necesita de alguien que administre
toda la plata que entra en la empresa, ¿a quién usted va a poner a cargo de la administración de su empresa? ¿Usted va a poner a un desconocido? ¿Usted va a poner a cualquiera que pase en la calle y va a decir, mire, vení, quiero que vos encargues de todo lo que es la administración de mi empresa? ¿Usted haría eso? No, usted pondría una persona de su confianza. Usted buscaría el historial de esa persona para saber quién es y para recién poner a esa persona a cargo de todo, sabiendo que esa persona no va a tocar nada y va a hacer las cosas bien como corresponde. Judas era esa persona de confianza. Él era una persona excelente a los ojos de los hombres y de los discípulos, pero Jesús estaba viendo el corazón y Jesús dijo a Judas, uno de vosotros es un diablo, o sea, un ser maligno. Judas era perverso. Satanás había puesto en su corazón algo terrible, entregar al Salvador. A pesar, hermanos queridos, que todo eso ya estaba dentro del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. El Antiguo Testamento muestra esas profecías de lo que iba a suceder con Judas, pero a pesar de la soberanía de Dios que planeó todas las cosas de antemano, Judas era responsable de sus actos. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana es algo que nuestra mente finita no puede entender. En el día del juicio, a pesar que Dios ya determinó lo que iba a suceder con Judas, en el día del juicio Judas será responsable por sus actos, porque todos nosotros seremos juzgados según nuestras obras. Entonces, según Jesús, Judas también era un diablo. El punto número 3. ¿Quién era Judas? Según los evangelios sinópticos, Judas ahí dice que era el que le iba a entregar, el que iba a entregar al Señor. Vamos a Marcos capítulo 14, versículos, a partir del versículo 17. Dice así: cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12. El que moja conmigo en el plato, a la verdad el Hijo del Hombre va y se va según lo que está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y fuerte, ¿no? Vemos acá que Jesús ya comienza a mostrar ahí que uno de los 12 le va a entregar. Y cada uno preguntaba a sí mismo, en sí mismo: ¿soy yo, Señor? Cada uno. Interesante que Judas también estaba ahí. Y él también le hizo la misma pregunta: ¿soy yo? Qué cara dura, ¿no? Porque Judas ya lo tenía todo planeado y Satanás ya había puesto en el corazón de Judas entregarlo.
Y Judas pregunta, ¿soy yo, Señor? O sea, ahí vemos un personaje, una persona hipócrita, que es una de las peores personas que existe, el hipócrita, el fingido. Judas sabía ya que iba a entregarlo. Y Jesús, y él tuvo la oportunidad de arrepentirse, porque Jesús le dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Al escuchar Judas esas palabras tan claras de Jesús, no le causó nada. Porque ahí Jesús le estaba advirtiendo, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Está muy claro que Judas tenía todo planeado para entregar a Jesús. Y aún escuchando eso de Jesús, no quiso cambiar, no quiso arrepentirse ante tan gran advertencia del Señor para Judas. Vamos al punto número 4. Entonces vemos que Judas era el que le iba a entregar a Jesús. Y según el Evangelio, según San Juan, Judas era un ladrón. Vamos a San Juan 12. Que dice, San Juan 12:3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, o sea, para que quede bien claro quién era, ¿no? El que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Ese era Judas, ¿no? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Según el Evangelio de San Juan, ese era Judas, un ladrón, el que sustraía de la bolsa. Judas era un avaro, él amaba al dinero, por eso lo entregó al Señor por 30 piezas de plata. Ahí vemos una definición de quién era realmente Judas, para poder entender si Judas en algún momento era salvo y luego se perdió, o Judas nunca fue salvo. Y la Biblia dice que, según 1 Corintios capítulo 6, que los ladrones, que era Judas, los avaros, no heredarán al reino de Dios. Para concluir este mensaje de hoy, entendemos que Judas nunca fue salvo. Vamos a leer que dice San Juan capítulo 6, versículo 64. Para poder entender que Judas nunca fue salvo. 6:64 dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar.
Si Judas en algún momento era salvo, pero ¿en qué momento si Jesús decía que desde un principio, porque ahí está incluido Judas también, y dice, algunos de vosotros no creen, y Judas no creían? Si observamos bien, Pedro hasta dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Reconocía el Señor como el Hijo de Dios, como su Señor, como su Salvador. Pero cuando vemos en la traición, cuando Judas entrega a Jesús con un beso, él le dice a Jesús, Rabí. O sea, Judas nunca creyó en Jesús. Él lo veía a Jesús como un rabí nada más, como un maestro nada más. Nunca se refirió Judas a Jesús como Señor. Nunca le dijo Señor, Rabí. ¿Por qué? Porque no creía en Jesús. ¿Y por qué no creía? San Juan capítulo 10, para que nos podamos entender por qué no creía. San Juan capítulo 10, versículo 26, y dice así, pero vosotros no creéis. Vamos a dar una pausa en esa coma. Ellos no creían. Pero Jesús también acá en ese versículo deja claro el por qué no creen. ¿Por qué muchos no creen? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Judas no creía porque no era oveja de Cristo. Aquellos que son ovejas de Cristo van a creer, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Judas no creía porque él no era una oveja. Como dice San Juan 17, él no había sido dado por el Padre a Jesucristo. A pesar que él estaba entre los 12, a pesar de de tener ese privilegio de estar con Jesucristo, ser enseñado por Jesucristo, Judas era el hijo de perdición. No era una oveja de Cristo. Y la vida de Judas nos ayuda a entender ese texto tan controversial que es Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, que muchos interpretan que ese texto habla de personas que eran salvas y se perdieron. Pero en realidad ese texto está hablando de personas que nunca fueron salvas y se perdieron. Y más, cuando leen ese texto, se olvidan de leer el versículo 9. Porque el versículo 9 de Hebreos 6 explica lo que está diciendo el apóstol, el autor, con respecto de aquellos que recayeron y es imposible renovarlos para arrepentimiento. El versículo 9 está la respuesta. Es en donde muchos no lo leen. Entonces, vemos que Judas estaba entre los 12 y como dice la palabra del Señor, estaba con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, hubiese permanecido con nosotros. ¿Cómo fue el final de Judas Iscariote? Fue un final muy triste. Vemos ese final de Judas en Mateo capítulo 27. Vamos a ver el final de Judas. Mateo 27. Versículo 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, comillas, ¿no?
arrepentido las 30 piezas de plata los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. O sea que él no se arrepintió. Él se fue a ahorcar, quizás por vergüenza, porque todo el mundo se enteraron de lo que él hizo. Él no se arrepintió del hecho en sí, de lo que había hecho en sí, pero sí quizás se fue a ahorcar por vergüenza. Se fue y se ahorcó. No se arrepintió, no vemos en él una actitud de arrepentimiento. Y también Lucas, en Hechos de los Apóstoles, también relata el final de Judas. Ese triste final de la vida de Judas. Capítulo 1, versículos 16 al 19. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros. ¿Ve? Salieron de nosotros. Judas salió, pero no era de ellos. Y tenía parte en este ministerio también Judas, ¿no? Y dice: pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Bueno, acá hay algo que vemos, por ejemplo, vemos que Mateo dice que Judas se ahorcó, pero Lucas dice que Judas se tiró. ¿No es cierto? Dice el versículo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. La pregunta es: ¿Judas se ahorcó o cayó de cabeza? ¿Qué ha pasado con Judas? ¿Quién está correcto? ¿Lucas, acá en Hechos de los Apóstoles, o Mateo? ¿Será que hay una contradicción entre esos dos autores? Bueno, sabemos que la Biblia no se contradice. No hay errores en la Biblia. La Biblia es inerrante y podemos confiarla en ella 100%. Es inerrante ¿por qué? ¿Y por qué podemos confiar en ella? Porque toda la escritura, a pesar que fueron escritas por hombres, ella fue inspirada por Dios. Por eso podemos confiar en ella y no hay errores. Lo que podemos entender, una mejor conclusión de esos dos autores, es que Mateo relata el hecho en sí, lo que Judas hizo. Y Hechos de los Apóstoles, Lucas relata la consecuencia del hecho. O sea, la consecuencia de haberse ahorcado, quizás estaba colgado, obviamente colgado, y quizás se reventó el árbol y terminó ahí, como dice Lucas, cayendo de cabeza y se reventó por la mitad. O sea, Mateo relata el hecho, Lucas relata la consecuencia de ese ahorcamiento. Bueno, ese fue el final trágico de Judas Iscariote, que nunca fue salvo. Ahora, ¿qué aplicación tenemos de este mensaje para nuestra vida? Esa historia de Judas,
que sucedió hace más de 2000 años atrás, nos lleva, hermanos, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque podemos estar viviendo un cristianismo de apariencia. Judas era un excelente discípulo, era un excelente apóstol. Tanto es que en ese momento de que cuando el Señor estaba apuntando que uno de los dos se le iba a traicionar, ninguno desconfió de Judas. Judas nunca mostró un carácter diferente o actitudes diferentes, actitudes que podíamos desconfiar de él. Él era una persona intachable. Como muchas personas hoy en día, quizás es una persona intachable, quizás puede predicar bien, puede hablar bien, puede estar en el servicio, puede ser a los ojos de las personas una excelente persona. Pero recuerde que Jesús no veía lo que los discípulos veían, pero sí Jesús veía el corazón de Judas. Y Dios no ve lo de afuera como ve los hombres, porque las apariencias pueden engañar, pero Dios conoce a cada uno lo que pensamos, nuestras intenciones. Él sabe por qué usted está aquí hoy. Quizá usted es una persona que viene todos los domingos, pero ¿será que viene de corazón? ¿Será que usted no es una persona que viene para que los demás no hablen? ¿O está aquí, ya no ve la hora de irse? Dios sabe todo esto. Y tenemos que tomar cuidado para no estar viviendo un cristianismo de apariencia. A los ojos de los hombres uno puede parecer perfecto, pero la pregunta es, ¿quién somos delante de los ojos de Dios? Él nos conoce. Aun cuando estamos solos, cuando los hombres no nos ven, cuando el pastor no nos ve, el diácono no nos ve, los hermanos no nos ven, cuando estamos solos, ahí Dios nos ve. Ahí están los ojos de Dios. ¿Será que no estamos viviendo un cristianismo de apariencia? Eso es la pregunta que queda para que podamos examinarnos a nosotros mismos y que la vida de Judas pueda ayudarnos a no vivir un cristianismo de apariencia, de fachada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por ese mensaje, por lo que tú has dejado registrado como ejemplo para nosotros, Señor. Y ese hecho es un ejemplo para cada uno de nosotros, Señor. Porque quizás podamos estar viviendo un cristianismo de apariencia nada más. Como Judas, que tenía hasta mismo una posición de apóstol, predicaba, estaba entre los 12, pero era un inconverso. Es como Jesús decía de los falsos maestros: por fuera es una oveja, pero por dentro es un lobo. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, a examinarnos a nosotros mismos y vivir una vida sincera, verdadera, delante del Dios que todo sabe y que todo lo ve. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano.